¿Ya? ¿Comenzamos? Bendito. Ya. Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar denominado Deducciones Personales, el cual se lleva a cabo gracias a la colaboración de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y la Escuela Bolsa Mexicana. En esta ocasión, el contador público certificado Luis Guillermo Delgado va a estar en lugar del contador Manuel, quien no podrá acompañarnos en esta ocasión, ¿verdad? Por cuestiones de fuerza mayor, por lo cual se disculpa con todos ustedes para poder llevar a cabo este evento. Bien, les platico. El contador público certificado, Guillermo Delgado Pedrosa, es contador público egresado con mención honorífica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es socio director de Academo Delgado Aragón y Asociados, empresa líder en capacitación empresarial. Por más de 27 años ha sido profesor, permítame, ha sido profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en varias universidades prestigiosas de nuestro país. Es autor de diversas publicaciones especializadas con selección de bibliografía autorizada por el Tribunal de Justicia Administrativa. Ha sido coordinador y conductor de los programas de televisión y radio fiscal.com y consultorio fiscal. Es miembro de la AMCPDF, de la cual ha sido presidente del Consejo. Ha presidido las comisiones de Honor y Justicia, la fiscal, la de vinculación con las autoridades y la de comunicación. También ha integrado las comisiones de expresidentes y de certificación. Es también expositor de temas fiscales en Academo y diversas instituciones del país. Sin más, vamos a darle la bienvenida y le cedemos el micrófono al contador público certificado, Luis Guillermo Delgado. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu presentación, Víctor Manuel. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar, preparado especialmente con este tema tan importante, dada la temporada. Estamos por vencerse nuestras declaraciones anuales de las personas físicas y se nos propone el tema de deducciones personales. En esta ocasión vamos a revisar las que proceden para 2021 porque es la declaración que estamos por presentar. Por supuesto que comentaremos las reformas que esto sufre para el 2022. Bien. ¿Quiénes tienen derecho a aplicar deducciones personales? Todas las personas físicas que presenten declaración anual con ingresos acumulables. Aquellos que presentan declaración con pago definitivo, o sea, por venta de acciones a través de la bolsa, pues ellos no tienen oportunidad si fuera su único ingreso a declarar. En cambio, quienes vayan a declarar ingresos por sueldos, por actividades empresariales, por servicios profesionales, por arrendamiento, por enajenación de bienes, adquisición de bienes, premios, intereses, dividendos, etcétera, tienen derecho a aplicar las deducciones personales contenidas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos referimos a las deducciones que van a restar la base del impuesto anual, porque dependiendo del tipo de ingreso, cada capítulo de la ley autoriza ciertas deducciones para determinar el ingreso acumulable de cada capítulo. Así, por ejemplo, en sueldos, pues la única deducción autorizada para el capítulo son impuestos locales pagados, que en ningún estado le cobra impuestos a los trabajadores locales sobre el salario. En una situación especial, las aportaciones fijas mensuales, vía retención del patrón, pero aportación adicional del trabajador se puede considerar deducible, ¿sí? Y son las únicas.
En arrendamiento tenemos una listita de deducciones que van desde el mantenimiento, el predial, por supuesto, los seguros, los sueldos con algunas limitaciones, ¿sí? Y por supuesto la deducción de la inversión. Y así por cada capítulo podríamos comentar que hay deducciones autorizadas. Pero al final, en el gran contenedor de ingresos acumulables, que es la declaración anual, se permiten las siguientes. Si las enlistamos, son 7 las deducciones autorizadas para la declaración anual, más un par de estímulos. Esos no son deducciones personales, pero también restan las bases. ¿Bien? Tenemos los gastos médicos y hospitalarios, tenemos los gastos de funeral, tenemos los donativos, tenemos los seguros de gastos médicos, las aportaciones adicionales para las cuentas del retiro, tenemos los intereses reales pagados en créditos hipotecarios para la casa habitación del contribuyente y tenemos el transporte escolar obligatorio. Eso es todo lo que se nos autoriza. Bien. Algunos analistas sugieren que estas deducciones son elitistas porque finalmente los que pueden pagar médicos, ¿por qué se van a beneficiar en pagar menos impuestos? Creo que hay una justificación y un razonamiento. Si me permiten compartirles una experiencia reciente. Con esta situación tan complicada que vivimos en los años anteriores de la pandemia, que no ha terminado, hay que seguir cuidándose, algunas personas pues vieron terminar todos sus ahorros en la atención médica y hospitalaria. En mi familia, una de mis hermanas estuvo muy delicada de salud por coronavirus. En esa época donde además no había lugar en ningún hospital, ella deambuló por varios hospitales privados y no había lugar, y fue a dar al Seguro Social. Pues fue una bendición, ¿sí? Para ella, para su vida, ¿sí? Haber sido atendida en el Seguro Social, una semana en terapia intensiva, 2 semanas en terapia intermedia, un par de semanas más en piso, con una atención de primer nivel, con unos medicamentos carísimos, interferonas, cosas así muy, muy, muy caras, y bueno, y sin desembolsar un peso. ¿Bien? Si ella hubiera tenido que pagar esa atención en una institución privada, seguramente hubieran sido varios millones de pesos. ¿Bien? La reflexión es cuánto le costó al Estado la atención de esta paciente. Millones de pesos. Y si la paciente le hubiera ahorrado al Estado esos millones de pesos, ¿no sería justo que se viera beneficiada con una pequeña reducción del impuesto sobre la renta? Porque deducir no es restar del impuesto, es restar de la base. Eso es algo muy importante. Esa es la justificación por la cual existen estas deducciones. En principio, el Estado debe ser garante de la atención médica de la población. Y si la población le echa el quite y le ahorra esta lana al Estado, pues es justo que tenga algún premio, ¿no? Alguna reducción en su carga tributaria. Empecemos entonces con las deducciones por concepto. No, pues no sirve. Le doy a la siguiente y no funciona. ¿Sí? Gracias. Bien, las deducciones personales por concepto de gastos médicos y hospitalarios. Ojo, recuerden que la ley es recalificatoria. Entonces, lo que vamos a deducir es lo que la ley clasifique como gasto médico y hospitalario, no lo que ustedes o yo podamos entender por gasto médico. Bien. Comprenden los importes efectivamente erogados. Si los debes no son deducibles, ¿sí? A residentes en el país. Si te fuiste a atender a Houston, ni lo sueñes con deducirlo, ¿sí? Por concepto de pagos por honorarios médicos, dentales, psicológicos o de nutrición, prestados
por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Entonces, lo que tú vas a deducir, alguien más lo va a acumular como ingreso. El Estado no va a perder, ¿eh? Hubiera perdido si te hubiera dado la atención médica directamente, ¿eh? Entonces, lo que le pagues al doctor, al dentista, al psicólogo o al nutriólogo es lo que puedes deducir. Siempre y cuando estos profesionistas, ¿eh?, ostenten su título legalmente expedido. También incluye los gastos hospitalarios. Entonces, lo que le pague a los doctores y lo que le pague a los hospitales, eso es gasto médico. ¿Bien? Y yo puedo pagarle al hospital mi atención personal, pero también puedo pagarle la atención de mi esposa o de mis hijos o quienes tengan, pues, de sus padres, ¿no? Estas erogaciones también están incluidas siempre y cuando estos terceros no perciban ingresos. Si los terceros ya tienen ingresos superiores a un salario mínimo general elevado al año, pues entonces ya será deducción de ellos sus gastos médicos. Pero si son dependientes económicos del contribuyente, puede considerar esas erogaciones. En el caso de cónyuges, pues puede ser sustituida por la figura del concubinato. Esto no tiene género, por cierto, ¿eh? Los contribuyentes, pueden ser hombres o mujeres, pueden deducir los gastos de sus esposas, de sus esposos, o de sus concubinas o de sus concubinarios. ¿Bien? Y en todo caso, de sus ascendentes o descendentes en línea recta. Siempre que esas personas, pues, no tengan ingresos propios. ¿Qué más incluye este concepto de gastos médicos? Incluye la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación, ¿sí?, de padecimientos o enfermedades. Tenemos un vicio en el sonido, ¿eh? Bien, creo que está generado por el aire. Bien. Incluye también las medicinas que estén dentro de las facturas de los hospitales. Si yo voy a la farmacia con mi receta y surto y pido la factura, eso no es deducible. Tiene que estar incluida en la factura del hospital. Es por eso que algunos tratamientos que tranquilamente podrían ser ambulatorios, pues las personas prefieren internarse para darse su tratamiento y así obtener la factura del hospital. Caso muy concreto, pues muchas quimios, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser con hospitalización, pero pues esto les da una ventaja. Los honorarios que se le paguen a enfermeras, que pues ahí sí la verdad está mal el término, porque debería ser pues, enfermeros en lo genérico, ambos géneros, ¿bien? Estudios o análisis clínicos, radiológicos, de todo tipo que se tenga que practicar el paciente. Estos estudios, por cierto, llevan IVA, ¿eh? Entonces, con todo y el IVA, el monto total es lo que vamos a poder deducir. Las prótesis también son deducibles. Yo siempre que leo la palabra prótesis me viene a la mente pues una piernita falsa, ¿no? Artificial, una prótesis de pierna. Pero sí tengo razón, pero no es la única prótesis. Hay muchísimas prótesis y entre otras, pues los contadores sobre todo somos muy afectos a las prótesis visuales, ¿sí? Los lentes. En el caso de lentes, tenemos ahí una limitante, así que dirían en mi pueblo como de cuentachiles, ¿eh? O sea, muy pichicata. Únicamente podemos deducir 2,500 pesos por la lente graduada. La lente graduada es el cristal, las armazones no son deducibles, háganme el favor. 2,500 pesos, ese límite existe desde hace años, como si la inflación no existiera. El problema de la ley del impuesto sobre la renta es que se muere de inflación, ¿eh?
Los límites ya se quedaron arcaicos, ¿eh? Pero entonces, 2,500 pesos. Ni siquiera es por cada lente, ¿eh? Es por cada persona. Yo puedo tener 1,000 lentes que a lo mejor me costaron 5 veces eso, pues sí, solo puedo deducir 2,500 pesos. Los de mi esposa, pues otros 2,500. Los de un hijo, otros 2,500. Bien. ¿Qué requisitos debo de cumplir para que proceda la deducción de gastos médicos en particular? Efectuar el pago con cheque nominativo para abono en cuenta o bien por transferencia electrónica de fondos de la cuenta del contribuyente o bien pagar con tarjetas de crédito, de débito o de servicios de quien sea. A esas ya no tiene que ser del contribuyente. Por ejemplo, si mi hijo va a atenderse al médico y paga con tarjeta de crédito de él y pide el comprobante a mi nombre, pues yo lo puedo deducir porque estoy reuniendo el requisito. ¿Sí? Bien. Creo que sí tenemos que checar el audio. Hay un vicio ahí, no sé por qué no se checó antes. Yo insisto que puede tener que ver con el aire. Bien. Estos son requisitos particulares de esta deducción, ¿eh? No olvidemos que le aplican todos los requisitos generales. Obviamente el comprobante fiscal digital por internet. Bueno, la verdad es que es un problema. Imagínate que estás ahí aullando en el dentista y que te van a sacar la muela. ¿Cómo va a pagar? Con cheque. No, no aceptamos cheques. No, o sea, pues tampoco, el doctor no tiene por qué tener confianza en absolutamente todos sus clientes, no, sus pacientes. ¿Eh? Entonces, sí es un problema. La PRODECON ha recomendado a las autoridades fiscales que aprueben la deducción aunque haya sido pagado en efectivo, pero pues no ha sido vinculante esta disposición. Veamos la siguiente. Es muy importante saber qué no incluye esta fracción primera. No incluye los pagos por concepto de cuotas de seguros de gastos médicos, los cuales sí son deducibles, ¿eh? Pero van a deducirse como seguro de gastos médicos, no como gasto médico. Alguien dirá, pues no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque hay fracciones que me permiten disminuir la tasa que le aplico a los ingresos no acumulables. Es un tema muy técnico, pero digamos que los seguros de gastos médicos no solo me sirven para bajar el impuesto de los ingresos acumulables, sino también de los ingresos no acumulables. ¿Bien? Entonces, como gasto médico no son deducibles los seguros de gastos médicos, pero sí se van a poder deducir. Otra diferencia importante, ¿eh? El seguro de gastos médicos no le aplican los requisitos que acabamos de comentar, ¿eh? De que si son de un tercero, solo que el tercero no tenga ingresos. Bien, ya los veremos los seguros de gastos médicos. Bien. Los importes recuperados no se pueden deducir, obviamente. O sea, si yo tengo un seguro de gastos médicos, voy, me interno, me opero y pago, no sé, 500,000 pesos y meto mis papeles al seguro y me regresan 400,000 pesos, bueno, pues yo voy a tener la deducción de 500,000 menos 400, porque los importes recuperados no son deducibles. Bien. En el caso de gastos médicos u hospitalarios que se destinen a la atención de una incapacidad o de una discapacidad certificada por la medicina institucional, ¿sí? Y ello consta en el comprobante, no van a tener límite las deducciones por concepto de gastos médicos y hospitalarios para atención de incapacidades o discapacidades. Es muy cuesta arriba obtener el certificado de incapacidad o discapacidad, ¿sí? Por parte de la medicina institucional. Esto además es requerido para otros asuntos, ¿sí? Como algunos estímulos por contratación de personal discapacitado. Yo intenté durante mucho tiempo obtener un certificado para uno de mis empleados que carecía de capacidad motriz, o sea, no podía caminar, tenía una pierna cortititita y terminaba delgaditita, ¿sí?
Entonces caminaba con muletas. Después de muchas vueltas tal, pues en medicina del trabajo, que no tenía por qué ser ahí, el Seguro Social le expidió su certificado con muchos requisitos, pero bueno, es bien importante que si tienes una incapacidad permanente o una discapacidad certificada, obtengas tu certificado para que cuando te atiendas en médicos y hospitales quede asentado en los comprobantes que fue atención de discapacidad o de incapacidad médica. Bueno, vamos a lo que tristemente podríamos bautizar como la última deducción del contribuyente. Bien, lo hice al revés. Ajá. Los gastos de funeral. Comprende importes efectivamente erogados a residentes en el país por concepto de gastos de funeral efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, así como para sus ascendentes o descendentes en línea recta, siempre que dichos importes no excedan de un salario mínimo anual, es ley 2021, Recordemos que el decreto por el cual se promulga la unidad de medición actualizada establece que para todo referencia fiscal se sustituye el salario mínimo por la unidad de medición actualizada. Otro truco para bajarnos las deducciones. El salario mínimo es muy superior al valor de la UMA, pero las deducciones se limitan a salarios mínimos. Y como podemos observar, el límite para unos gastos de funeral, pues son muy modestos, ¿bien? La UMA pues tiene 2 valores durante el año, así es que dependerá de en qué época del año se tuvieron los gastos, si fue en enero, en el resto del año, y el límite particular de esta fracción serían 31,693.80 para enero y el resto del año 32,693.40. Aquí no importa si el muerto tenía ingresos o no, aquí lo que importa es quién pagó los gastos de funeral. Ahora bien, pues uno puede ser precavido y tomar una previsión funeraria a futuro, de estos de que te llaman las casas funerarias cada rato, para que no dejes problemas y tal. La cosa es que venden, ¿no?, los servicios funerarios a futuro. Son gastos de funeral. Sin embargo, el reglamento de la ley indica que si no hay muerto, no hay deducción. Claro, con una redacción más políticamente correcta. En el caso de erogaciones para cubrir funerales a futuro, se considerarán en el ejercicio en que se use. ¿Bien? Si no hay muerto, no hay deducción. La cosa es que hoy por hoy para deducir necesitamos tener el respaldo del CFDI. Y si tú adquiriste tu previsión funeraria hace 20 años, pues no había CFDIs. Sin embargo, tienes derecho a deducirla. ¿De acuerdo? Bien, veamos la siguiente. Los donativos no onerosos ni remunerativos. Bien. Con el mismo sentido de las deducciones personales, corresponde al Estado dar esta atención a la población marginal, a los menos protegidos, lo cual se ve soportada a través de instituciones, fundaciones, asociaciones civiles, que prestan servicios a la sociedad. Cuando estos fines no lucrativos de estas sociedades o asociaciones son calificados por la autoridad, les permite la emisión de comprobantes deducibles. Podemos apagar un poco el aire, yo ya estoy muy congelado. A lo mejor es para que me conserve, no me importaría. Sí, está muy frío. ¿Sí? Si yo doy un donativo, valga la redundancia, a una donataria autorizada, y esto tiene que estar muy claro en el comprobante, si ya pagan, estoy muriendo de frío. Bien.
yo lo puedo deducir. Entonces, sí, ¿quiénes son donatarias autorizadas? Pues por supuesto que la Cruz Roja, el Teletón, el Hospital de la Ceguera. O sea, generalmente son estas instituciones de beneficencia que atienden a poblaciones desprotegidas, ¿no? Así como las que atienden, no sé, situaciones de flora y fauna, etcétera, pueden conseguir sus registros de donatarias autorizadas. Algunas instituciones educativas pueden ser donatarias autorizadas también. Estos donativos, cuando sean no onerosos ni remunerativos, serán deducibles, pero no más allá del 7% del ingreso acumulable del ejercicio anterior. Si es tu primera vez que vas a presentar declaración, pues no puedes deducir nada de donativos porque no tienes ingresos acumulables en el ejercicio anterior. ¿Bien? ¿Qué debemos entender porque un donativo sea no oneroso ni remunerativo? No oneroso es que no te implique un gran esfuerzo entregar esa cantidad. Pues yo supongo que para Carlos Slim, ¿no? O algún ricachón de ese vuelo, un donativo de 3 millones de pesos no es nada, no les implica un menoscabo, digamos, significativo en su patrimonio, pero para mí sí, ¿no? Entonces, esta medida de no oneroso es dependiendo del contribuyente, y la autoridad ya lo resolvió, dice no más del 7% del ingreso acumulable. Lo triste es que es del ejercicio anterior, ¿bien? No remunerativos, pues que no obtengas nada a cambio, ¿eh? Si tu recibo del donativo dice cena baile con Elton John, pues eso no es deducible, porque a cambio del donativo cenaste y bailaste, ¿de acuerdo? O sea, si obtuviste algo a cambio. Bueno, vamos con otra deducción muy interesante. Ya terminamos las 3 primeras, ¿eh? Las 3 primeras fracciones solo sirven para disminuir el impuesto de los ingresos acumulables. Las siguientes también disminuyen los ingresos acumulables, pero también sirven para bajar la tasa de los ingresos no acumulables. Bien. Vamos a poder deducir esto desde pues, la ley Fox. Antes de Fox no existían las fracciones 4 a 7. Vamos a poder deducir los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. ¿Bien? Esto tiene un tope. El interés que corresponda a créditos de hasta 750,000 unidades de inversión. Esto es que el crédito haya sido para la adquisición de la casa habitación del contribuyente. Incluye también intereses moratorios efectivamente devengados y pagados en el ejercicio, no solo los de créditos contratados con el sistema financiero, sino también con organismos públicos, federales, estatales, siempre que se incluyan en la constancia que dicha institución u organismo extienda al contribuyente. Muy bien. Luego nos gusta complicarnos más la vida, es decir, ¿cuánto voy a poder deducir? Lo que diga tu constancia. Punto. No tienes que calcularlo. La institución lo va a calcular por ti. La institución recibe además circulares especiales por parte del SAT con métodos alternativos para hacer estos cálculos. Si tú quisieras sentarte a hacer los cálculos, pues son complicados, pues vas a llegar a lo que dice tu constancia. Bien. Si tu crédito es con una institución de crédito, con un banco, por ejemplo, ve al banco y que te den tu constancia, ¿no? A veces ni tienes que ir, te las mandan, ¿de acuerdo? Si tu crédito es, por ejemplo, con el Infonavit, con el Fobiste o el ISTESAC, o cada estado luego tiene su propio instituto, solicítala. Muchos trabajadores creen que el Infonavit es muy barato y que pues si le van a descontar la inflación porque lo que uses es el interés real, no es el monto nominal. Ya no les va a quedar deducible. Están en un error, el Infonavit no es barato. De hecho, es más caro que muchos bancos, Paco. Y bueno, así va a estar el uranio, ¿no? Más caro que muchos bancos. Bueno.
Tiene sus grandes ventajas el Infonavit, por supuesto, ¿sí? Pero simplemente que tu patrón te paga un cacho, ¿no? Pero la tasa de interés que cobra el Infonavit ni siquiera es competitiva con la que cobran muchas instituciones bancarias privadas. Así es que no se te pase bajar, en el caso del Infonavit, uno entra al portal y solicitas y bajas tú mismo tu constancia de donde vas a obtener el monto del interés real efectivamente pagado, deducible por tus créditos hipotecarios para la adquisición de tu casa habitación. También puedes deducir las aportaciones adicionales para el retiro. Este es todo un tema, ¿eh? La gente joven, ¿no? No le pone atención a su retiro. Nadie cuida qué va a pasar cuando no tenga capacidad productiva, cuando llegue a cierta edad o tenga un incidente que le limite su actuación laboral, ¿no? O productiva. Y la verdad es que el futuro de las generaciones es muy triste, ¿eh? Los estudios actuariales indican pues que las personas no van a alcanzar a pensionarse con un alto porcentaje de sus ingresos, ¿eh? Más bien pues van a ir a la baja. Entonces, pues es importante destinar alguna pequeña cantidad, aunque sea, aunque sea un porcentaje bajito de sus ingresos, ¿sí? Para su retiro. Estas aportaciones pueden ser a la subcuenta de retiro y aportaciones a planes personales para el retiro, considerando el importe menor entre lo aportado, el 10% del ingreso acumulable o 5 UMAS, ¿sí? Entonces dependerá de la fecha en que se hicieron las aportaciones. Esta deducción personal es una deducción muy atractiva para los asalariados, porque ellos pueden pedirle a su patrón por escrito que les retenga y entere una cantidad fija mensual. Entonces el patrón les va a considerar la deducción desde el cálculo de las retenciones, no hasta la declaración anual. Entonces, ¿para qué pagar de más si podemos pagar menos desde el pago provisional de los asalariados? Si no lo hiciste así, si de repente cuando te pagaron tu PTU fuiste y depositaste 10,000 pesos para tu retiro, en la declaración anual, por supuesto, que lo puedes deducir. Esta deducción, por lo menos en este 2021, no computa en el límite de las deducciones personales. Tristemente, para 2022 ya va a computar. No debemos de confundir esta deducción personal con el estímulo, ¿sí?, de planes de ahorro que son generalmente administrados por compañías aseguradoras, ¿sí? Son una lista autorizada en un anexo de la resolución miscelánea que permiten diferir el impuesto, no ahorrárselo, o sea, te lo ahorras ahora, pero el día que retires tu lana vas a tener que acumular el ingreso. En el caso de aportaciones adicionales para el retiro, si tú no piensas hacer la deducción, debes de hacer esta especificación cuando haces tu aportación, porque estas aportaciones son para el retiro. Sin embargo, hay varias subcuentas, hay subcuentas de ahorro de mediano plazo. Entonces, imagínate que, tú aportas para ahorrar porque tienes la ilusión de hacerle la fiesta a la niña o de segunda luna de miel, qué sé yo, quieres ahorrar y en 2, 3 años retiras tu ahorro. Eso se puede hacer, hay aportaciones con límite de 6 meses, ¿bien? Cuando haces esos retiros, si no le informaste al SAR que esta aportación no era para tu retiro, te va a retener el 20% del retiro. Entonces resulta que tu ahorro se te va a hacer chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque el SAR dio por entendido que tú ibas a hacer deducible esa aportación, pero si no iba a ser para el retiro, pues no era deducible, ¿eh? Entonces, esa es la situación.
Así es que si aportas, pues mejor que sea para tu retiro. El retiro es hasta que se hace el trámite, digamos, de la pensión, o se tiene la edad o la incapacidad para desarrollar un trabajo personal subordinado en este caso. ¿Sí? Ok, para 2022 ya va a computar en el límite. Tenemos la deducción de las primas por seguros de gastos médicos, que son complementarias o independientes de los servicios de salud, proporcionados por instituciones públicas, o sea, independientes de los proporcionados por instituciones públicas, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, o sus ascendentes o descendentes en línea recta. No importa si el asegurado tiene ingresos o no. Aquí lo que importa es quién lo paga. El papá, el hijo, el esposo o la esposa. ¿Sí? Tú puedes deducir los seguros de gastos médicos que les pagues a tus padres, a tus hijos, a tu cónyuge, con independencia de que ellos sean productivos y obtengan ingresos. ¿Bien? Luego se da el debate de si sería deducible contratar un seguro de gastos médicos en el extranjero. No solo no sería deducible, sino que no sería legal, ¿eh? La ley de seguros y fianzas establece que los seguros deben de contratarse en instituciones mexicanas o en establecimientos permanentes de aseguradoras del extranjero en México. ¿Sí? Únicamente cuando el seguro no se ofrezca en el mercado territorio nacional, se puede adquirir en el extranjero. Gastos médicos, pero el seguro de gastos médicos. ¿Bien? Oye, y si el seguro se usa para, no sé, hacerse una liposucción o jalarse la piel o hacerse la naricita así tipo Barbie, qué sé yo, pues es deducible, son gastos médicos, ¿eh? Las señoras que les gusta así como más personalidad, o los señores que pues, luego se ponen los implantes en los brazos, es gasto médico, como gastos médicos son deducibles, y si su seguro se lo permite, pues también, ¿de acuerdo? Concluimos el tema de las deducciones personales con la autorización de deducir las erogaciones destinadas al transporte escolar, pero con el requisito de que el transporte sea obligatorio para todos los alumnos de la institución educativa. Bien, entonces los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, cuando la transportación sea obligatorio para todos los alumnos y se incluya dicho gasto en la colegiatura. El requisito es efectuar el pago con cheque nominativo para abono en cuenta o bien con transferencia electrónica de fondos de las cuentas del contribuyente o con tarjetas de crédito, débito o de servicios. Bien. Algunas instituciones educativas incluyen el pago obligatorio del transporte, se use o no. En esos casos es donde se va a poder deducir. Esto es una medida extrafiscal, es un poco para hacer el control del uso de suelos. Alguna alcaldía o algún municipio puede poner como requisito para autorizarte a abrir una escuela o un colegio en determinada ubicación, que el transporte escolar sea obligatorio para todos los alumnos, de tal forma pues que no se hagan ahí dobles y triples filas a la hora de la salida. Aquí en la Ciudad de México, hace años era muy raro encontrar estos colegios, pero no, ya son relativamente comunes, ¿no? Instituciones educativas que incluyen el pago del transporte de manera obligatoria. Hasta aquí las deducciones personales. Ahora vamos al estímulo. ¿Quién fue? El presidente Calderón dio un estímulo fiscal 2 años antes de terminar su sexenio, dio un estímulo para 3 años. Entonces garantizó que el presidente que ganara, el que siguiera, pues tendría que aplicar el estímulo por lo menos su primer año de gobierno, ¿no? Y este estímulo fiscal que se dio en tiempos de Calderón tiene
digamos, una normatividad incluida en un decreto de facilidades del Diario Oficial del 26 de diciembre del 2013, en donde se estipula que las personas que presenten declaración anual pueden disminuir el ingreso acumulable, nuevamente, solo para ingresos acumulables, ¿eh? Aquellos que presenten declaraciones de ingresos no acumulables, o sea, como, no sé, enajenación de acciones a través de la bolsa o como van a ser los reciclos para el próximo año, pues no tienen derecho ni a las deducciones personales para esos ingresos, ni a este estímulo. En fin, que los pagos de colegiaturas, o sea, las erogaciones que se cubran por concepto de servicios educativos del Sistema Nacional de Educación, ya sea que el contribuyente se lo esté pagando para él mismo, no sé, en mi caso tengo un mensajero que se está pagando su prepa, bueno, él puede aplicar en su deducción, en su declaración anual este estímulo, ¿sí? Puede ser para su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, pudiera ser para ascendentes, que sería muy raro pagarles colegios a los papás, ¿no? Pero podría ser, o descendentes en línea recta. Aquí sí se requiere tener el comprobante fiscal digital con el complemento de pago de colegiaturas, en donde se establece la CURP del alumno para quedar asentada la afinidad de parentesco con quien paga la colegiatura. Bien. Bueno, pues vamos a los artículos 1.8, 1.9 y 1.10 de este decreto que establecen los importes que se pueden disminuir de los ingresos acumulables. Tomen en cuenta que esto fue en tiempos de Calderón, ¿eh? En aquel tiempo se hizo una evaluación de cuánto le costaba al Estado darle a un niño de preescolar el servicio educativo. Al Estado le costaba 14,200 pesos al año. Yo me imagino que hoy ya les cuesta 25,000, ¿eh? Sin embargo, el límite no se ha movido. Ese es el problema con los estímulos, que no se les establece una obligación de actualizarlos, ¿eh? Entonces, pues se mueren de inflación, ¿eh? Para la educación primaria, la SEP tenía un costo de 12,900 pesos por alumno al año y fue lo que se les autorizó como estímulo fiscal a quienes pagaran la educación. Esto es el mismo sentido, ¿eh? Le estás ahorrando al Estado esa lana, pues es justo que tú la deduzcas, ¿bien? Quienes tengan hijos, generalmente hablamos de hijos, ¿eh? Es raro hablar de pagarle la escuela al papá o de que el contribuyente se pague la escuela, pudiera ser, ¿sí? Pero lo más común es hablar de los hijos, ¿sí? En secundaria, 19,900, en un profesional técnico, ¿sí? O sea, un CONALEP, una cosa así, 17,100 pesos, y una prepa o bachillerato o equivalente, 24,500 pesos. Las escuelas privadas son carísimas, ¿eh? Pero yo, gracias a Dios, ya terminé de pagar colegiaturas. Bueno, ahora estoy con las maestrías, está peor. ¿Sí? Pero pues yo de mis hijos disfruté este estímulo fiscal y les digo, las escuelas privadas son carísimas. ¿Sí? Un año de una preparatoria de estos colegios pues, muy renombrados te puede costar 4 veces, 5 veces, 6 veces ese importe. Entonces, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Un semestre a nombre del papá y otro a nombre de la mamá. Y de esta forma, pues podemos duplicar por lo menos este estímulo que no ha sido actualizado. ¿Sí? Tenemos muchos problemas con el audio, ¿eh? ¿Sí? Ok. La triste historia es que se estableció desde el gobierno de Peña Nieto un límite a las deducciones personales, lo cual se va a recrudecer para el 2022, ¿eh? El monto de las deducciones a efectuar, sin incluir los gastos médicos hospitalarios para la atención de discapacidades, sin incluir para 2021 donativos, sin incluir para 2021 aportaciones adicionales para el retiro y sin incluir estímulos, porque estas no son deducciones personales, vamos a poder deducir el importe mayor entre lo erogado
5 UMAS anuales o el 15% del total de ingresos del contribuyente. Ok. Para 2021, que es la declaración que vamos a presentar o que acabamos de presentar, los gastos médicos por atención de discapacidades no tienen límite. Los donativos no entran en este límite porque tienen su propio límite, el 7%. Las aportaciones adicionales para el retiro no entran en este límite porque tienen su propio límite. Bien. Para 2022, tanto los donativos como las aportaciones adicionales para el retiro van a entrar a estos límites. Bien. Entonces, para este ejercicio, dependiendo de cuánto tuviste los gastos, si en enero o el resto del año, podrías tener una deducción, digamos, en promedio a lo largo del año de 163,050 pesos. Concluimos con algunos ejemplos numéricos. Para ya dar lugar a sus preguntas, creo que me pasé. Bien. El monto de los gastos, si por ejemplo tengo un total de ingresos que me reportan ingresos acumulables de determinada cantidad y erogué deducciones de 171,000 pesos, dices, ¿cuánto de los 171,000 que erogué voy a poder deducir? No más 124,000 porque el 15% de los ingresos es menor que 5 UMAS y que el importe erogado. Siempre que hay parámetros múltiples es el menor de los parámetros, en este caso el menor de las 3. Bien, aparte por supuesto puedes deducir las que no tienen límite. Recuerda la atención de gastos médicos de discapacidades, todavía 2021 donativos y aportaciones adicionales para el retiro. Bien. En el caso 2 tenemos muchos más ingresos totales, aunque los ingresos acumulables sigan siendo los mismos. Bien. Erogaciones por el mismo importe de 171,000 pesos, pero aquí el 15% se va hasta 297,000. O sea, entonces sí puedo deducir todo lo que erogué. No, porque excede 5 UMAS anuales. Entonces vas a deducir 5 UMAS anuales, aparte tus deducciones que no tienen límite. Bien. Y en el último de los casos, donde erogo 91,600 pesos, pues es lo que voy a poder deducir, porque está por debajo del 15% de los ingresos y de 5 UMAS anuales. Vamos a dar lugar, si son tan amables, a las preguntas que existan. Recuerden que el tema de hoy es deducciones personales, no deducciones en lo general. Luis, muchísimas gracias. Muy clara la explicación, y con estos ejemplos, la verdad es de que nos das mucha luz sobre ello. Los chicos, bueno, los participantes preguntan algo bien importante. Si los seguros de vida que tienen, los seguros de vida que tienen un plan de retiro también asociado, o los planes también personales de retiro, ¿son deducibles y hasta qué monto? Si es que lo son. Muy bien. Los seguros de vida no son deducibles. El componente de retiro del seguro, siempre y cuando no se trate de un seguro total, no es que sea deducible. Hay un estímulo fiscal. Hay un estímulo fiscal que me permite restar de la base hasta el mismo importe de las 5 UMAS anuales, ¿sí? Pero cuando lo retire, lo voy a tener que acumular como ingreso en el año en que lo retire. En cambio, aportaciones para el retiro de las cuentas, para el retiro, ¿sí? Esas son deducción personal. Y los ahorros, los planes de ahorro, pueden ser un estímulo fiscal, que son los que les decía yo que están administrados generalmente por aseguradoras, ¿sí? Pero cuando se recuperen los importes ahorrados, se va a tener que acumular el ingreso. No solo los intereses, todo el monto aportado. Todo lo que pero gane, son otros 153,000 pesos, pues. Claro, no, entonces, bueno, hay que tener claro eso, porque no son deducibles. Tienen un estímulo fiscal, nada más. Así es. Pero excelente, sí, lo más importante, no sé si puedan mover el indicador, el mouse, porque ahí como que me da la flechita en la cara. ¿Sí? Gracias.
hay que distinguir con toda precisión lo que es para el retiro de lo que es ahorro a mediano o largo plazo. Incluso las cuentas del SAR tienen estas subcuentas. Entonces, si son para el retiro, no las puedes retirar hasta que te pensiones. Forman parte, digamos, de tu masa para la pensión. Claro, claro, claro. Ay, muchísimas gracias. Fíjate que nos preguntan acerca de que si tienen un negocio, ¿verdad? Todos los gastos que realice son deducibles. A ver, no, miren, ese no es el tema de hoy, Y la respuesta es no. No todos los gastos que realicen son deducibles. Van a poder deducir lo que la ley les autorice en función de lo que entiendan por tener un negocio. Para mí mi despacho es un negocio, pero para la ley del impuesto sobre la renta no lo es la prestación de servicios profesionales. Entonces tengo que ver qué me autoriza, ¿no? En ese caso, la ley del impuesto sobre la renta especifica que se podrán deducir todos los gastos que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. Y con una serie de requisitos que necesitamos inscribirnos en la especialidad de fiscal para dominarlos, ¿no? Pero que con mucho gusto podemos abarcar en otra sesión de otro webinar. Excelente, sí, porque hay que distinguir. El tema es deducciones personales, no Así empresariales es. o de otra índole, ¿verdad? Sí. Así es. Muy bien. Fíjate que aquí hay una pregunta interesante, pero yo creo que se quieren prevenir en el sentido de que es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo en las cuestiones fiscales. Dicen, las deducciones personales, ¿verdad? Aplicarán para el ejercicio 22, para los cambios, más bien, para aquellos que se cambiaron al régimen de reciclo. No, como ya comentamos, las deducciones personales son exclusivamente para quienes presentan declaración anual de ingresos acumulables. Y en Recico no generamos ingresos acumulables, generamos ingresos con pago definitivo. Correcto, correcto. Los demás, hay otras preguntas que ya durante la charla que nos has dado, todo este concepto, ya se han respondido realmente, si los lentes son deducibles, que si las prótesis, ¿verdad? Que algunas cuestiones, por ejemplo, ¿son deducibles los gastos para mejorar la estética personal, como la liposucción, si son gastos médicos, sí. Si son gastos médicos subhospitalarios, son deducibles. O sea, si tú vas al dermatólogo para tener mejor calidad de tu piel, no solo para tener una enfermedad como tal, es deducible. Si tú vas al cirujano plástico y te haces cualquier cantidad de cosas, terminas como el Bester o algo así, es deducible, ¿sí? Pero si tú vas a una farmacia para productos de la piel y te compras que si el Botox, el suero, el no sé qué, eso no es deducible. Tiene que ser lo que le pagas al doctor o lo que le pagas al hospital. Ok, o sea, solamente los gastos que incluyan gastos hospitalarios. ¿Sí? O directamente honorarios médicos. Honorarios, sí, claro, claro. Pero lo que en el sentido de la estética, ¿verdad? La liposucción, por ejemplo, entonces sí es deducible. Sí, claro. Siempre y cuando estemos en el hospital. Así es. Correcto. Bueno, pues nada, Luis, agradecerte tu tiempo y la verdad la paciencia de poder explicar todo esto a detalle. Creo que nos ha quedado muy claro, muy claro, cuáles son las deducciones personales que podemos nosotros poder incluir en nuestra declaración anual para aquellos que tenemos esos ingresos acumulables, ¿verdad? Personas físicas. Así es, y pues felices saldos a favor y que les llegue pronto su devolución. Y si no tuvieron cuidado de guardar sus comprobantitos, pues hay que empezar para el próximo año. Claro. Tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado de pagar todo eso con los instrumentos financieros que nos permiten que sí sean deducibles. Tener cuidado en eso, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que
gran explicación. Muchas gracias de nuevo. Como siempre, un gusto por parte de nuestra asociación en este convenio con ustedes. Encantados de participar. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego.